Chancay podría acercar a Perú a mucho más que Asia. Mientras la mayoría observa nuevos barcos, nuevas rutas y nuevas oportunidades, el Pacífico está cambiando de una forma mucho más profunda. Miles de militares, submarinos, aeronaves y flotas de distintos países ya se preparan para operar en el mismo océano que baña las costas peruanas. Y este detalle es importante. Las mayores tensiones navales del planeta ya no están ocurriendo al otro lado del mundo. Están ocurriendo precisamente en el océano que conecta a Perú con el futuro. La pregunta es, ¿estamos viendo solo un puerto, o el comienzo de una nueva realidad estratégica para... Durante años, muchos pensaron que el centro de la seguridad mundial estaba en Europa o en Medio Oriente. Sin embargo, algo está cambiando silenciosamente frente a nuestras costas. El Océano Pacífico se está convirtiendo en el escenario donde Estados Unidos y China concentran cada vez más recursos, ejercicios militares, vigilancia y presencia naval. Y aunque Perú parece estar lejos de los principales focos de tensión, la realidad es diferente. Nuestra costa forma parte de ese mismo océano. Nuestros puertos están conectados a las rutas que cruzan el Pacífico, y nuestras Fuerzas Armadas participan en ejercicios que reflejan las nuevas preocupaciones de seguridad de la región. Pero aquí está el punto clave: mientras muchos observan únicamente el crecimiento económico del Pacífico, existe otra transformación mucho más profunda. Una red de puertos, buques, submarinos, sensores y alianzas militares está cambiando la forma en que las grandes potencias piensan la seguridad de esta parte del mundo. Y este detalle es importante. Lo que ocurre entre Taiwán, Filipinas, Hawái y el Mar del Sur de China podría parecer muy lejano. Sin embargo, sus efectos empiezan a sentirse en todo el Pacífico, incluyendo a países como Perú. Uno de los mejores ejemplos para entender este cambio es el puerto de Chancay. Normalmente, cuando se habla de Chancay, la conversación gira alrededor del comercio, las exportaciones o las inversiones. Pero desde una perspectiva estratégica existe otro aspecto que merece atención. Los grandes puertos no solo mueven mercancías. También modifican rutas marítimas, concentran tráfico naval y aumentan la importancia geográfica de un país dentro de una región. A medida que el Pacífico se convierte en un espacio más competitivo, cualquier infraestructura capaz de conectar Sudamérica con Asia adquiere una relevancia diferente. Esto no significa que Chancay sea una instalación militar. Tampoco significa que Perú forme parte de una confrontación entre potencias. Pero sí implica que nuestro litoral empieza a ser observado dentro de un entorno estratégico mucho más amplio. Y aquí es donde cambia todo. Durante décadas, gran parte de la planificación de defensa peruana estuvo enfocada principalmente en el entorno regional inmediato. Hoy aparece un escenario distinto. Las rutas marítimas que conectan América con Asia están ganando importancia. Los movimientos navales son observados con más atención. Y el Pacífico deja de ser simplemente una vía de comunicación para convertirse en un espacio de competencia estratégica. Por eso, entender lo que ocurre en este océano ya no es una tarea exclusiva de las grandes potencias. También es un desafío para los países que forman parte de él. Si alguien quiere ver cómo se prepara una guerra naval moderna sin estar en una guerra real, probablemente deba observar RIMPAC. Este enorme ejercicio multinacional reúne a decenas de países, miles de efectivos, submarinos, aeronaves y buques de diferentes tipos. Pero aquí está el detalle que muchas veces pasa desapercibido. RIMPAC no consiste simplemente en navegar juntos. Su verdadero objetivo es entrenar la coordinación de fuerzas que normalmente pertenecen a países distintos. Imaginemos una situación de crisis. Un radar detecta una amenaza. Un avión transmite la información. Un buque la procesa. Otro sistema la comparte con una fuerza aliada. Todo debe funcionar en cuestión de segundos. La guerra moderna depende cada vez más de esa capacidad de coordinación. Y este detalle es importante. Hoy no basta con tener barcos o aviones modernos. También es necesario integrarlos dentro de una red de información capaz de detectar, comunicar y reaccionar antes que el adversario. Por eso en ejercicios como RIMPAC aparecen submarinos, aeronaves de vigilancia, sistemas de defensa aérea,
operaciones anfibias y centros de mando conectados entre sí. La lección es sencilla. El poder militar ya no depende únicamente de quien tiene más plataformas. Depende de quien puede utilizarlas de forma más rápida y coordinada. Y justamente esa es una de las transformaciones que está ocurriendo en todo el Pacífico. Mientras algunos países se entrenan para escenarios futuros, otros ya viven diariamente bajo presión estratégica. Filipinas es uno de los ejemplos más claros. En distintas zonas del Mar del Sur de China, las autoridades filipinas conviven con patrullas, guardacostas, embarcaciones y disputas que se repiten constantemente. Lo interesante es que la mayoría de estas situaciones no parecen una guerra. No hay grandes batallas navales. No existen desembarcos masivos. Tampoco vemos ataques abiertos entre fuerzas militares. Sin embargo, la presión es permanente. Y aquí aparece una de las características más importantes de los conflictos modernos. La competencia entre potencias suele comenzar mucho antes de que aparezcan los disparos. Empieza con presencia constante. Empieza con vigilancia. Empieza con control de espacios marítimos. Empieza con la capacidad de demostrar que una fuerza puede permanecer en una zona durante largos periodos. Filipinas se encuentra precisamente en ese tipo de escenario. Y este detalle es importante porque muestra cómo funciona la realidad estratégica actual. Las tensiones ya no siempre se desarrollan mediante guerras tradicionales. Muchas veces avanzan mediante presión gradual, demostraciones de fuerza y disputas por influencia. Por eso los países del Pacífico observan cada vez con más atención lo que ocurre en estas áreas. Porque representan una posible imagen del futuro de la competencia marítima internacional. Si Filipinas representa una zona de presión constante, Taiwán representa el punto de mayor sensibilidad estratégica del Pacífico. La razón es sencilla. Alrededor de la isla convergen intereses militares, rutas marítimas, presencia naval y consideraciones políticas que involucran directamente a las principales potencias del planeta. Por eso los movimientos alrededor de Taiwán son observados cuidadosamente. Patrullas navales. Ejercicios militares. Despliegues aéreos. Actividades de vigilancia. Todo forma parte de un entorno donde cada señal es analizada por múltiples actores. Pero aquí está el punto clave. Más allá de cualquier debate político, lo que realmente preocupa a los planificadores militares es la posibilidad de una escalada involuntaria. Cuando muchas fuerzas operan en espacios reducidos, aumenta el riesgo de incidentes, errores de cálculo o interpretaciones equivocadas. Y aquí es donde cambia nuevamente la perspectiva. La competencia por Taiwán no trata únicamente sobre territorio. También involucra control marítimo, acceso a rutas estratégicas y capacidad de proyectar influencia en una de las regiones más importantes del planeta. Por esa razón, tanto Estados Unidos como China continúan fortaleciendo sus capacidades navales, aéreas y de vigilancia en el Pacífico. Y mientras eso ocurre, el resto de países de la región observa atentamente cómo evoluciona el equilibrio de poder. Llegados a este punto, es importante aclarar algo. Perú no es un protagonista directo de las tensiones que rodean a Taiwán o al Mar del Sur de China. Sin embargo, tampoco está completamente aislado de los cambios que están ocurriendo. Nuestra ubicación en el Pacífico, nuestras rutas marítimas, el desarrollo de infraestructura portuaria y la participación en ejercicios internacionales nos conectan con una realidad regional más amplia. Y este detalle es importante. La principal lección no consiste en prepararse para un conflicto específico. La verdadera lección consiste en comprender que el entorno estratégico está cambiando. Las grandes potencias están prestando más atención al Pacífico. Las alianzas navales ganan importancia. La vigilancia marítima se vuelve más sofisticada. Los submarinos recuperan protagonismo. Los drones y sensores adquieren un papel cada vez mayor. Y la logística vuelve a convertirse en un factor decisivo. Todo esto refleja una doctrina que prioriza información, movilidad y presencia constante. En otras palabras, la capacidad de observar y reaccionar rápidamente está adquiriendo tanto valor como la capacidad de combatir. Por eso los países que dependen del mar deben empezar a pensar más allá de las amenazas tradicionales.
Quizás la conclusión más importante sea que el Pacífico está entrando en una nueva etapa. Durante mucho tiempo fue visto principalmente como una enorme ruta comercial que conectaba continentes. Hoy sigue siendo eso, pero también se está convirtiendo en un espacio donde se concentra una parte creciente de la competencia militar mundial. Para Perú, esta realidad no significa alarmismo ni confrontación. Significa atención. Significa comprensión estratégica. Significa entender que nuestro entorno marítimo forma parte de un sistema mucho más amplio que conecta Sudamérica con Asia y con algunas de las zonas más sensibles del planeta. Pero aquí está el punto final. La defensa del futuro probablemente no dependerá únicamente de cuántos barcos, aviones o misiles tenga un país. También dependerá de su capacidad para vigilar, anticipar, coordinar y proteger las rutas que sostienen su conexión con el mundo. Por eso la pregunta ya no es solamente qué ocurre en Taiwán, en Filipinas o en Hawái. La verdadera pregunta es si los países del Pacífico están preparados para comprender el nuevo escenario que está apareciendo frente a ellos. Y en ese escenario, Perú tiene más razones para mirar hacia el océano que nunca antes.